Hola electrónicos, hoy te voy a demostrar 5 videojuegos que se puede hacer en una pantalla LCD de 16 por 2 caracteres. Y también te explico cómo es el diseño de la interfaz electrónica para que funcione. Así que empecemos. Juego número 1, el Jumper. Inicia el juego presionando el pulsador S3 y debe aparecerte este personaje. Luego viene este carácter automático a la derecha en dirección al personaje. Con el pulsador S1 podrás saltar entre las filas de la LCD, esquivando ese carácter. Vas saltando y por cada evasión de ese carácter se incrementará un puntaje. Pierdes el juego cuando ese carácter toca al personaje. Muy sencillo, pero a ver cuántos puntos llegas a alcanzar. Juego número 2, la serpiente. Iniciamos el juego con S3 y ahora aparecerá un diseño peculiar similar a una serpiente. Los controles son S1 arriba, S2 abajo, S3 izquierda y S4 derecha. El objetivo es comer esos caracteres e irá creciendo más la serpiente. Pierdes el juego cuando te chocas a sí mismo. Y como notarás, el espacio para moverse es solo entre las dos filas de la LCD. Apretado, sí, pero eso no limita la agilidad para moverse. Juego número 3, Invasores. Inicia el juego con S3 y ahora aparece esta nave espacial de esta forma. Con S1 y S2 podrás subir y bajar entre las filas de la LCD. Con S4 puedes disparar un punto hacia los invasores que vienen desde la derecha. Y aquí podrás anotar todo el puntaje que logres acumular. Un juego para los fans del shooter, sencilla pero muy creativa de jugarlo. Juego número 4, la raqueta. Inicia con S3 y observa que esta vez aparece un punto que es la pelota y va rebotando hasta la otra esquina del LCD y se vuelve rebotando. Con los botones S1 y S2 debes mover esta línea llamada paleta. El objetivo es sencillo, hacer rebotar la pelota con la paleta, para volver a enviarlo al otro lado del LCD. Vas acumulando puntos por cada logro, y pierdes cuando no logras alcanzar la pelota. Interesante lo es, pero ¿tendrás buenos reflejos para golpear la pelota en esta pantalla? Juego número 5, el laberinto. Inicia rápidamente con S3 y observa que vuelve un personaje. Con S1 subes arriba, S2 bajas, S3 recorres atrás y S4 va hacia adelante. Y el objetivo es llegar a la salida que es este carácter. Así logras ganar las primeras pistas. Pero habrá un momento que llegarás a un callejón sin salida como aquí. Entonces puedes usar un taladro para perforar esa pared manteniendo presionado S4. Y así perforarás esa pared y podrás lograr llegar a la meta. Ten cuidado que tienes un tiempo limitado para completar el laberinto o perderás. Muy recomendado para una pequeña dosis de adrenalina, resolviendo el laberinto en una LCD de 2 filas. ¿Y cómo es el circuito para controlar estos videojuegos en la LCD? Primero, la pantalla LCD realiza una conexión de 4 bits directamente a estos puertos del Arduino. Este potenciómetro debe ser entre los 10K. Nos es muy útil para regular el contraste del LCD, donde deberemos regular en ciertas ocasiones para los personajes de los videojuegos y tener mejor visión para jugar. Te aconsejo que lo vayas regulando para mejor claridad. El buzzer debe ser pasivo para generar las notas musicales y darle efectos sonoros a los juegos. Ahora vamos a los controles. Usamos 4 pulsadores conectados al positivo y en cada pulsador tendrá una resistencia comercial con un valor escalar diferente. Todas se unirán e irán directamente a un solo puerto analógico, pero con una sola resistencia en pull down de 10 kiloohmios. Esta técnica se la define como multiplexación analógica, porque estamos combinando 4 señales analógicas en una sola entrada para 4 pulsadores. Solo hay que recordar los datos que resulta cada pulsador y así le definiremos una función. Y esto nos lleva a hacer un código de testeo como este. Los pulsadores funcionan así: S1 es arriba, S2 es abajo, S3 izquierda y S4 derecha. Si te quieres descargar los esquemas, conexiones y códigos,
te los dejo en mi canal de Patreon. Te invito a que te puedas suscribir al nivel 1 para que puedas descargarte por completo los archivos y así probar estos interesantes videojuegos en esta pantalla LCD. Tengo un gran catálogo de juegos que he estado realizando y probando y testeando para la pantalla LCD, así que próximamente estaré compartiendo estos videojuegos en los próximos videos. Te lo ha explicado Androbot y déjame saber en los comentarios cuál fue el videojuego que más llamó tu atención y quisieras jugarlo. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, también seguirme por TikTok y en mis demás redes sociales y no te olvides activar todas las notificaciones para no perderte ningún contenido. Hasta pronto.